amigos oyentes de nuestro espacio radial Panorama Económico. Hoy tenemos una invitada muy especial para el equipo de Panorama Económico, la ingeniera Giovanni Cardelicchio, quien es la actual gerente general de APC Intelidad. En el año pasado la tuvimos con nosotros para orientarlos a ustedes en lo que respecta al aspecto de crédito, un aspecto que es bastante relevante para la ciudadanía, porque recordemos que venimos de una pandemia que nos afectó económicamente y algunas personas quedaron sin empleo y no pudieron cumplir con sus responsabilidades crediticias. Pero en el día de hoy queremos tocar otros aspectos con la ingeniera. Ingeniera, bienvenido a Panorama Económico. Queremos agradecerle, como siempre, la disposición que tiene con nosotros de orientar a nuestros amigos oyentes en temas crediticios, que es importante. Nuestra primera aspecto que queremos resaltar con usted es el aspecto del saldo de crédito. ¿Cómo fue el cierre para el 2022? Y si ustedes en el 2022 pudieron incursionar en nuevas empresas que estén interesadas en la data que ustedes brindan en lo que respecta al aspecto crediticio. Sí, gracias Sandra. Como siempre, muy contento de estar en tu programa y con la oportunidad de hacer un poquito de docencia y dar alguna información importante a la población. Bueno, te podría decir que al cierre del año 2022 registramos en nuestro sistema de referencias de crédito, nuestra base de datos, 1.800.000 panameños y 300.000 extranjeros, lo cual nos da 2.1 millones de personas. Si tomamos en cuenta que según datos de la Contraloría, las personas mayores de 15 años en Panamá son alrededor de 2.5 millones y las económicamente activas están alrededor de los 2.1 millones. Eso quiere decir que prácticamente todas las personas económicamente activas están de alguna manera registradas en APC, porque como tú decías, nosotros tenemos una gran cantidad de empresas que reportan datos y no necesariamente solo son los bancos o las financieras, sino que también hay comercios, hay aseguradoras, hay empresas de transporte, empresas de cable, de telefonía, o sea, hay mucha información en la base de datos, lo cual es positivo porque al tener información sobre las personas, eso permite que las empresas que van a prestar o dar algún tipo de financiamiento tengan información que les permita tomar una mejor decisión y mitigar su riesgo de crédito, con lo cual el consumidor se ve beneficiado porque va a tener mejores condiciones en ese crédito, plazos más largos, tasas más bajas, y eso es lo que nosotros vemos. Entonces, la pregunta que me hiciste de cómo cerró el año, pues tenemos que al cierre del año 2022, el saldo completo de todas las deudas, incluyendo banca, financieras, cooperativas y todas las otras empresas que reportan en APC, fue de 37.703 millones de dólares. Así que si dividimos esos 37.700 millones de dólares entre los 2.1 millones de panameños que tenemos en la base, nos da un saldo promedio de 18.267 dólares por persona. Es decir, cada persona natural que que es mayor de edad, tiene alrededor de una deuda de 18.000 dólares con alguien, ¿no? Entonces, eso pareciera que es una cifra alta tomando en cuenta el ingreso per cápita del panameño, que generalmente hay mucha población que tiene un ingreso inferior a los 12.000 dólares al año. Sin embargo, como la morosidad está bastante bien mantenida, tenemos unos porcentajes de morosidad realmente bajos, y está, digamos, controlada, podríamos decir que es una deuda que está bien manejada, es una deuda que los panameños estamos pagando, y estamos cumpliendo en la gran mayoría con nuestras obligaciones de crédito y de financiamiento. Bueno, esa es una buena noticia, ingeniera, porque nosotros venimos de una pandemia que afectó mucho la economía nacional y muchos panameños quedaron sin plazas de empleo, incumpliendo en un momento dado con pagar sus créditos que tienen con algunas entidades bancarias y empresas. Así Es que eso es una correcto. buena noticia para que los Sí, panameños estén claros que a pesar de la situación económica, estamos cumpliendo. así es. Fíjate que según cifras de la Cámara de Comercio que estuvimos revisando el otro día con ellos consideran que hay alrededor de 700.000 personas, entre 700.000 y 800.000 personas que tienen empleos informales, es decir, digamos, que no cotizan seguro social, que no están, digamos, en planilla, alrededor de 700 a 800.000 personas. Y el desempleo anda por los 250.000 personas. Entonces, si tú sumas esos dos indicadores, te va a dar más de 1 millón de personas de esos 2.1 millones económicamente activos que están en una situación de desempleo o de informalidad. Eso quiere decir que a pesar de esa situación,
las personas están cumpliendo con sus obligaciones, buscan la manera de cumplir con ese crédito, con ese financiamiento, con ese préstamo que tienen, porque saben que es importante mantener, digamos, una salud financiera buena. De lo contrario, cuando se empiezan a deteriorar y empiezan a quedar mal con los pagos, pues tienen una situación que después nadie les quiere prestar. Y eso es una situación real. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que están tratando de cumplir y como tú decías, en el tiempo de la pandemia se llegó a alivios financieros, acuerdos de reducción de tasas, de reducción de letras. Algunos acuerdos fueron obviamente por tiempos limitados, 1 año, 2 años. Hay otros que tienen que ver pues con una obligación más larga. Pero sí hemos visto que tanto de parte de las entidades financieras como de parte de los consumidores ha habido algún tipo de acuerdo y en la gran mayoría esos acuerdos se están cumpliendo. Bueno, por otro lado, ingeniera, a fin del 2022, ustedes como empresa realizaron una alianza con Experian Company para que nos explique cuál es el propósito de esta alianza, los beneficios que en un momento dado ustedes consideran que van a obtener y esto cómo va a ser capitalizado por aquellos usuarios de su plataforma. Sí, bueno, en realidad lo que se dio fue una venta mayoritaria de las acciones de APC Buró. APC Buró es una empresa que en su momento estaba 100%, era dueño Grupo APC. Grupo APC decide vender el 70% de sus acciones a Experian, que como tú decías es una empresa multinacional, es una empresa de origen inglés, irlandés, que es el buró de crédito más grande del mundo. Fíjate, ellos están presentes en 46 países, tienen más de 20.000 empleados y tienen operaciones en muchos otros países. Creo que son 100 países en total donde tienen operaciones de algún tipo. Ya en Panamá tenían operaciones con nosotros porque el score o el puntaje de crédito que nosotros tenemos en el sistema es una fórmula desarrollada por Experian, así que ya teníamos alguna experiencia con ellos de trabajar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta alianza? Hay productos y hay servicios que tienen que ver tanto para los consumidores como para los agentes económicos que por temas de escala no estarían disponibles en Panamá porque somos un país con muy poca población, apenas 4 millones. Vamos a ver qué dice el censo ahora, pero digamos que andamos por los 4 millones. Entonces son productos que son altamente costosos y toman mucho tiempo en desarrollarse. Entonces realmente no estarían disponibles para países pequeños como Panamá. Entonces, la ventaja de tener esta alianza es que vamos a poder tener acceso a estos productos. Ya nosotros estamos trabajando en un pipeline, en un forecast de productos que vamos a ir sacando al mercado, de manera que podamos cumplir con los dos objetivos principales, que son mitigar el riesgo de los que prestan y que haya acceso a crédito de todos los consumidores y de toda la población. Entonces, fomentar la inclusión financiera y la educación financiera es parte de lo que esta alianza nos va a permitir, digamos, amplificar y tener un mayor alcance en todo el país. Entonces, estamos muy contentos con que tengamos una empresa que es muy innovadora en temas de tecnología, que tiene productos y servicios muy robustos y que los podamos entonces traer próximamente a Panamá. Licenciada, y para el cierre de esta importante entrevista, lo que a nosotros nos interesa es que usted nos dé pequeños recomendaciones a nuestros amigos oyentes en lo que respecta al manejo de sus finanzas. Nuevamente lo reitero, venimos de una pandemia que nos golpeó muy duro económicamente y muchos panameños en un debido momento no han podido cumplir todavía con ese crédito que mantienen. Entonces, ¿qué recomendaciones usted le daría a ese panameño que se encuentra en esa situación y a los demás panameños para contrarrestar un poco los gastos? Porque recordemos que ya todos estos subsidios que se dieron en un debido momento por pandemia ya se van a cancelar y por ende vamos a tener que asumir el pago correspondiente de lo adeudado. Correcto, sí, Sandra, fíjate, yo creo que la pandemia, dentro de la experiencia, digamos, muy fuerte y muy negativa que tuvimos con ella, también nos ha enseñado cosas. Y una de las cosas que nos ha enseñado es que siempre es importante tener una reserva, tener algún tipo de ahorro. Fíjate que hay personas que de la noche a la mañana le dijeron, te vamos a suspender digamos, el contrato de trabajo y ya ni siquiera era como que, bueno, con la liquidación veo qué hago, porque no había liquidación, porque no estaban siendo liquidados, sino que estaban siendo suspendidos su trabajo. Entonces, de la noche a la mañana yo quedo sin ingresos, ¿no? Entonces, esa situación tan fuerte
¿qué pasó? Las personas que tenían algún tipo de reserva o de ahorro le pudieron hacer frente mejor a aquellos que tuvieron que, bueno, pedirle prestado a un familiar o un amigo porque no tenían con qué, digamos, hacerle frente a sus gastos básicos. Entonces, para nosotros es importante incentivar el ahorro. Yo sé que hay mucha gente que me dice, a mí no me alcanza para ahorrar porque lo que gano es apenas me alcanza para cubrir mis gastos. Y yo lo que digo es que, bueno, busquemos qué gastos tal vez no son tan necesarios, cosas que se pudieran, digamos, eliminar o disminuir, de tal manera que usted ahorre, aunque sea un poquito por semana del dinero que recibe, ¿no? De tal manera que entonces usted pueda tener una reserva, un ahorro ante situaciones como la pandemia o como cualquier otro imprevisto. El otro consejo es que vaya a nuestros centros de atención, que estaban en la página web, salen dónde estamos, pero los más conocidos son Metromall, Alburmol aquí en la ciudad, David Chiriquí, en el Super 99. Entonces, usted puede ir allá y ver entonces que le impriman su historial de crédito, que se lo expliquen nuestros agentes de servicio, porque mucha gente, Sandra, ¿qué pasa? Va a pedir un préstamo, le dicen, lléname aquí para que te pueda consultar en APC, y cuando lo consultan le salen unas cosas que la persona ni sabía que eso estaba ahí. Así es. Entonces, es importante que usted es el dueño de esa información. Eso es como, yo le digo a la gente, es como un examen de sangre. Tú tienes que saber qué tipo de sangre tú eres, esa información es importante. Entonces, aquí lo que nosotros le decimos es, vayan, verifiquen sus datos, vean si hay alguna discrepancia, si hay algo que no está correcto, y entonces normaliza esa situación. Lo segundo es que siempre tiene que estar cumpliendo con sus obligaciones y sus pagos a tiempo. No se meta en deudas que usted no puede pagar y no compre cosas, digamos, con tarjetas de crédito, por ejemplo, si usted no sabe con qué lo va a pagar. Yo le digo a la gente, si yo sé que ahora en el décimo, por ejemplo, en abril, me va a tocar una platita extra con el décimo, entonces yo tarjeteo, digamos, diciéndole en panameño, yo tarjeteo un televisor y yo sé que en abril, cuando me llegue ese dinero, yo lo pago. Pero lo que no puedo hacer es tarjetearlo y luego no sé con qué lo voy a pagar. Es como que, bueno, que va a venir del aire, ¿no? El pago. Eso es lo que no debemos hacer. Todo gasto que usted tenga, usted tiene que medirlo y saber cómo lo va a pagar, en cuánto tiempo lo va a pagar. Así que esas son recomendaciones generales que a veces parecen sencillas, Sandra, pero es importante que la persona tenga un control de su finanza y también haga un presupuesto familiar. Todos los ingresos que tengo y todos los gastos que tengo. ¿Cuál es mi diferencia? Y si tengo alguna pequeña diferencia, entonces ahorrarla para tiempos difíciles porque no sabemos qué nos viene más en el futuro, ¿no? Oiga, ingeniera, de verdad que muy agradecida por la oportunidad de conversar un poquito usted sobre este aspecto de los créditos, cómo debe ser el manejo que debe tener el consumidor y bueno, información relevante que nos ha dado hoy en lo que respecta a los saldos de créditos que ustedes han mantenido en el 2022. Así que nuevamente le reiteramos la invitación a Panorama Económico a nivel radial para que usted nos dé a conocer importante información y orientación, que más que todo nos interesa para que el consumidor sepa en un momento dado cómo manejar su crédito, que es lo Así importante. es, Sandra. Así Y no que, le tengan miedo al historial de crédito. El historial de crédito no es una sentencia de muerte. O sea, si usted tiene algo ahí que está mal, usted lo puede corregir y en un tiempo eso se limpia, ¿no? Entonces es importante que lo revise. Los invitamos a que vayan a los centros de atención. Es totalmente gratuito, Sandra, la información y entonces es importante que la conozcan y que si hay algo que mejorar, pues que los ayudemos también a mejorar. bueno, amigos oyentes, hoy nuestra entrevista del día fue con la ingeniera Giovanni Cardelicchio, quien es la actual gerente de APC Intelidad and Expedium Company, ¿verdad? An Es el nombre Expedia de... Company, correcto. Exactamente. Gracias, Así Sandra. que gracias a usted por participar en nuestro espacio y que pase un feliz domingo. Saludos.